podemos compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras necesidades, nuestras aspiraciones, y podemos presentar delante de ti la petición de nuestro corazón. Señor, algunas han sido mencionadas, otras han quedado en nuestros corazones, pero todas las llevamos a ti en este momento, para que tú respondas conforme a tu voluntad, para que tú respondas de acuerdo a tu santa voluntad y para el beneficio de aquel que hace la petición. Sobre todo, Dios, que tu voluntad pueda ser hecha en medio de todas nuestras peticiones, porque lo que más queremos es que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Y al tomar un tiempo ahora para poder meditar en tu palabra, suplicamos que tú estés en nuestro medio, suplicamos que tú puedas guiarnos y acompañarnos, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes y aplicar tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas y transformarnos para tu honra y tu gloria. Sé con aquellos resto de miembros de nuestra iglesia, que ellos quizás se unirán un poco más tarde, por alguna razón no pueden unirse a nuestra reunión, que tú también les bendiga. Bendiciones que pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Hemos estado desarrollando en las últimas semanas, he estado mirando un poquito sobre el mensaje de los tres ángeles. Una parte importante, un elemento importante, por así decirlo, de los mensajes de los tres ángeles es Babilonia. Hemos hablado de eso, el mensaje del ángel habla de eso, y el tercer ángel, aunque no necesariamente lo menciona por nombre, pero se refiere también allí. Y queremos seguir analizando un poquito más de lo que es Babilonia y cómo puede estar operando también en nuestros días. A manera de introducción y sin necesariamente estar presentando evidencias bíblicas para no desviarnos del tema, pero queremos mencionar de que realmente la Biblia describe a Babilonia como una gran amenaza para el pueblo de Dios. Notemos que precisamente las semanas anteriores, cuando hemos hablado de los mensajes de los tres ángeles, está bien claro de que finalmente hay que decidir o entre la ira del Cordero o la ira de Babilonia. Sabiendo que la ira de Babilonia, pues podemos pasar quizás un mal rato acá, pero tener la ira del Cordero es la destrucción final, definitiva de todo lo que hay. Elena de White, escrito de profecía, presenta aquí de una manera muy bien, está en Testimonios para los Ministros, página 407. Y quiero leer la cita textualmente para que podamos tener claro aquí. Y dice allí: nunca llegará el tiempo en la historia de la iglesia. Recuerden aquí que dice que nunca va a llegar el tiempo cuando el obrero de Dios pueda cruzarse de brazos y estarse cómodo, diciendo todo es paz y seguridad. Entonces sobreviene destrucción repentina. Todas las cosas pueden estar avanzando en medio de una prosperidad aparente, pero Satanás está siempre alerta y estudia y consulta con sus ángeles malos otra forma de ataque por la cual pueda tener éxito. El conflicto aumentará en intensidad por parte de Satanás, porque está movido por un poder de abajo. A medida que la obra del pueblo de Dios avance con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, el gran conflicto aumentará en intensidad y será cada vez más decidido. Una mente se opondrá a otra mente, unos planes a otros planes, los principios de origen celestial a los principios de Satanás. La verdad en sus diferentes aspectos estará en conflicto con el error
en sus formas siempre cambiantes y crecientes, mediante las que, si fuere posible, se engañará a los mismos escogidos. Nuestra obra debe ser ferviente. No hemos de luchar como quien hiere al aire. Habría mucho que comentar de esta cita. Espero que hayan prestado atención. Notemos aquí de que dice que una mente se opone a la otra, un plan a otro. La verdad en sus diferentes aspectos. Y nosotros podemos ver de que la verdad tiene muchos aspectos. Notamos que precisamente el mensaje de los tres ángeles comienza diciendo que es el evangelio eterno, pero al seguir el mensaje, entonces empieza a destacar varias cosas. La verdad en diferentes aspectos estará en conflicto con el error en sus formas. Ahora notemos, la verdad siempre es permanente, la verdad tiene varios aspectos, pero el error tiene formas siempre cambiantes y crecientes. Permítanme ilustrar con lo que en nuestro país ha estado sucediendo en el pasado año, un poco más, quizás cerca de 2 años, con todas las controversias y todas las manifestaciones que han habido en diferentes partes. Siempre había un grito de una cosa, pasaba otra cosa, entonces ahora el grito es otra cosa, entonces el grito es otra cosa. Siempre había algo nuevo que estaban protestando, estaban poniendo algo nuevo, siempre estaba así. Notemos de que no podemos estar aceptando de que manifestaciones, no importa si tienen un sentido bonito en su idea filosófica, si estamos destruyendo propiedad y estamos destruyendo otras vidas, eso no es de Dios. Esa es la manera que hay de Satanás de destruir y es siempre cambiante. Cuando hablamos de la Babilonia, tenemos que siempre estar mirando al patrón, la Babilonia histórica. La Babilonia histórica es el patrón para nosotros poder saber cómo es la Babilonia moderna. La histórica participó de la destrucción del antiguo Israel. Yo les sugiero, si quieren seguir profundizando en este tema, tomen nota y allí en Jeremías, capítulo 52, habla bastante de eso. La Babilonia del tiempo del fin finalmente es declarada culpable finalmente de profetas y pueblo de Dios. A ver quién, un voluntario que nos lea en la Biblia, como siempre hacemos, a ver quién es el primero que nos va a buscar aquí. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 24. Pues en esa ciudad se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo y de todos los que han sido asesinados en el mundo. Lo vemos allí, lo está presentando y pueden leer el resto del capítulo, otros versículos para ver, está hablando aquí de cómo se le dio la sangre de los profetas y del pueblo de Dios. A lo largo de la historia, finalmente, Babilonia ha recurrido a estrategias más insidiosas para destruir al pueblo de Dios. Su metodología corrupta, por supuesto, merece tanto ser descubierta como reflexionada sobre la razón de su eficacia. Cuán eficiente es la estrategia que lleva en alcanzar sus objetivos. Bueno, Babilonia vemos que es la manipuladora. Aquí vemos, para empezar, el trato que recibieron los jóvenes hebreos allí en la antigua Babilonia. Ilustra las múltiples estrategias de Babilonia. Notemos aquí que Babilonia los desarraigó de su tierra natal, los llevó a otro lugar. Finalmente llegan allí y bajo presión inmediatamente trata de cambiar la identidad de ellos. No vamos a tomar tiempo aquí, pero ustedes pueden leer en
pensando en Daniel, los nombres hebreos que tenían Daniel y sus tres compañeros y cómo los nombres fueron cambiados a nombres babilonios para que cambiara. Esto tiene una gran importancia porque en aquel tiempo el nombre representaba algo del carácter de la persona y teniendo allí de que, por ejemplo, Daniel, Dios es mi juez o Dios juzga, le cambia el nombre para que esté ahora ligado con Baal y con los dioses y la cosa de los dioses. Finalmente los saca de su tierra, entra en un proceso de reeducarlos, cambiarle la identidad, lavarle el cerebro para que puedan estar trabajando. Y finalmente, cuando vieron de que no había logrado eso, los arrojó al horno de fuego cuando se negaron finalmente a adorar de acuerdo con un patrón definido que había establecido Babilonia. Este, mis amados, era el mismo poder que los había tratado como príncipes, invitándolos a comer de la mesa del rey. Notemos la disparidad. Hoy en día diríamos que es bipolar. Por un lado es muy amable, los sentó a la mesa del rey y después los lanza al horno de fuego. Ya sea a través de la opresión o de la manipulación, Babilonia siempre persigue la misma agenda y es la de destruir el pueblo de Dios. De tal manera que la aniquilación y la asimilación, aniquilarlos, borrarlos, destruirlos o asimilarlos, que puedan ahora ser asimilados allí, simplemente son dos armas del mismo arsenal con que Babilonia cuenta, a veces asimilándolo, a veces aniquilándolo. La Babilonia del tiempo del fin, vemos de que hace prácticamente igual. Apocalipsis nos menciona de que sirve de vino embriagador. ¿Quién nos lee allí en Apocalipsis capítulo 17, los versículos 2 y el versículo 4? 2 y después lee el 4. El 3 tiene otra idea que queremos enfocarnos acá. Versículos 2 y 4, Apocalipsis 17. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Así es. Mis amados, la imagen evoca aquí la advertencia del Antiguo Testamento contra el engaño. Y vamos a repasar estos textos para que veamos aquí. Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos erra no será sabio. Aquí encontramos. ¿Saben algo? La atracción y el atractivo del vino, de bebidas alcohólicas, siempre terminan en desastre. Proverbios nos lo dice allí, capítulo 23, versículos 31 y 32. ¿Quién nos quiere leer? No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como basilisco dará dolor. Aquí tenemos varias mamás que nos están escuchando. Y permítame decir de que no hay ninguna mamá que se propuso dar a luz a un borracho. Ninguna mamá da a luz a un borracho. Los borrachos se hacen al pasar el tiempo y comienzan siendo lo que en el mundo hoy en día llama el bebedor social, que bebe un par de copitas aquí, un par de copitas allá.
No todas las personas reaccionan igual y no todas las personas tienen la misma fuerza de voluntad, de tal manera de que, como sabemos, toda regla tiene su excepción. Pero encontramos que todos los borrachos hoy en día, adictos, comenzaron simplemente por un poquito. Empezaron probando algo, empezaron por ver cómo era y terminaron allí en una destrucción. Y encontramos de que hay más hogares destruidos, hay más muertes debido al alcohol y otras adicciones de sustancias nocivas que por las mismas guerras y cosas que hay. Por lo tanto, Babilonia, para que vean el efecto que tiene, la escritura dice que se sienta allí junto a muchas aguas. Veamos cómo lo dice allí Apocalipsis capítulo 17, el versículo 1 esta vez. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Se sienta sobre muchas aguas. Notemos aquí que el versículo 15 de ese mismo capítulo nos identifica qué son las aguas. A ver quién nos lee ahora. Versículo 15 de Apocalipsis 17. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y tenemos que recordar de que aquí está hablando específicamente pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y cada vez que el Apocalipsis presenta 4 elementos que tienen relación entre sí, está dando la idea de que es universal. El número 4 en Apocalipsis da idea de universal, como los 4 vientos de la tierra, los 4 puntos cardinales, ahí involucra todo el planeta. De tal manera de que no existe ni una zona libre de engaños en todo el planeta Tierra. Al final, Babilonia será condenada por usar su hechizo mágico aquí de poder estar engañando. Finalmente será extraída, pero mientras llegue ese momento, aquí está. Apocalipsis 18, versículo 23. Mire cómo lo presenta aquí la escritura. Dice así. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti, oída porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. No van a ser más, será destruida. Mis amados, hoy en día muchos tenemos el privilegio de vivir donde la persecución manifiesta pareciera estar muy lejos de la realidad. En nuestro país empieza cada vez más a sentirse de que empieza a resquebrajándose y tratando de disminuir las libertades que hay. Hoy en día ya no hay libre expresión. Las redes sociales son más poderosas que los mismos gobernantes. Y hay más de uno de que ha sido eliminado o restringido. No sé si ustedes ven por WhatsApp. Muchos de ustedes reenvían mensajes y ya de hace un tiempo para acá aparece de que ese mensaje se ha reenviado muchas veces. Y llega un momento donde yo sé personas que les restringen el poder compartir con otros porque dice que está compartiendo muchas cosas. O finalmente le suspenden la cuenta. La libre expresión que había, si no está a tono a los parámetros que tienen, usted va a estar fuera. Y estamos comenzando aquí en nuestra tierra a hacer eso. A pesar de eso, todavía podemos decir que estamos protegidos por leyes de derechos humanos. Estamos protegidos por leyes de libertad religiosa que cada vez están siendo más destruidas.
En tales contextos, pudiéramos decir, bueno, eso por todo el tumulto político que ha estado pasando últimamente en nuestro país. Y muchos dirían que sería ingenuo creer que Babilonia está inactiva. Sin embargo, mis amados, esta aparente calma, que ya no se ve tan calma, da la impresión de que la tormenta ha abandonado nuestras fronteras. Y yo quiero decirle que está llegando a nuestras fronteras. Si pareciera que está en calma, permítame alertarte. La Espíritu de Profecía escribió acerca de esta falsa calma. Y leo aquí fue en una medida palabras similares la idea antes. Aquí la tenemos en Exaltad a Jesús, es el matinal, página 308. Y dice ella, todas las cosas pueden estar avanzando en medio de una prosperidad aparente, pero Satanás está siempre alerta y estudia y consulta con sus ángeles malos otra forma de ataque por la cual pueda tener éxito. Eso nos lleva a pensar cómo en la antigüedad había Balac, el rey moabita, allá con teníamos ahí en la historia de Israel, ahí en Números, él tuvo más éxito en cumplir con su plan de destruir Israel al entablar amistad en lugar de maldecir y estar luchando contra el pueblo de Israel. La historia la tenemos allí en Números, capítulo 25, del 1 al 18, no lo vamos a leer, pero ahí está la historia de cómo Balac le mandó regalos y demás para que maldijera al pueblo de Israel, y no pudo hacerlo. Dios le dijo que no debía ir. Sabemos el caso allí donde está allí el profeta Balaam, que va allí tratando de ganar dinero, y Dios le dijo no va a ser, y la historia de cómo finalmente el borrico, la burra, le habla allí que está. De tal manera, mis amados, que Babilonia, el hábil manipulador, es un enemigo peligroso. Esta manipulación eficaz depende de la capacidad del manipulador para poder convencer sin que la víctima se dé cuenta de la mentira que está diciendo. Repaso aquí esto y lo vuelvo a mencionar para que tengamos claro este concepto. La manipulación, lavado de cerebro, como querramos decirle, el hacer que otra persona haga algo en contra voluntad sin darse cuenta, depende de la capacidad del que está manipulando para convencer a otra persona, su víctima, de la mentira sin que se dé cuenta de la mentira que está. Ahora, notemos que en eso no hay ningún otro ser humano que pueda ir más adelante. Satanás es el padre de mentiras. Jesús lo dijo. San Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Quién no lo quiere leer? San Juan 8, 44. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Padre de la mentira. Palabras claras y directas que hay aquí. Babilonia, por lo tanto, sobresale en esta área. Nosotros podemos ver allí en Isaías, no lo vamos a estar leyendo, los versículos del 3 al 12, donde describe eso de cómo ella sobresale en toda esta manipulación, en todo este engaño. Sin embargo, la destreza del manipulador por sí sola nunca es suficiente para que la manipulación tenga éxito. La manipulación finalmente se nutre de los deseos existentes en el que está siendo manipulado.
De tal manera que los deseos que tiene la víctima que está siendo manipulado, él quiere esto y quiere lo otro, y Satanás con mentira viene y le ofrece eso mismo. Tomemos un ejemplo, la tentación que le hizo a Jesús, la tercera tentación, dice, mira, tú has venido aquí para tener todos los reinos de la tierra. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Para eso has venido? Son míos y yo te los voy a dar toditos a ti, si tú simplemente haces eso. Era una gran mentira, porque haciendo eso Jesús perdería para siempre todo, pero aquí está, vemos de que el deseo de la misma persona, la víctima, es lo que Satanás conoce y alimenta engañándole de eso. ¿Cuál es el plan maestro finalmente de Babilonia? Bueno, como mencionamos antes, las estrategias de Babilonia son multifacéticas, es decir, tienen muchas fases. Oscilan, como dijimos antes, desde la coerción brutal, mandándolos al horno de fuego, hasta la manipulación sutil. Según Apocalipsis, el versículo 17 y 2 que leímos anteriormente, vemos allí que Babilonia está esparciendo sus adulterios sobre las naciones. Esta es una clara referencia al plan de Babilonia de influir en la infidelidad del mundo. Lo hace para que el mundo finalmente se vaya del lado de Dios. Y podemos ver aquellos que quieran, hay varios textos que lo hablan, vamos a tomar uno de ellos, allí Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo has llegado, ciudad fiel, a ser igual que una prostituta? Antes toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Así mismo. Babilonia lo está haciendo, está influyendo allí. Cómo ha caído, ahora está haciendo eso. Otros textos que hablan similares son Oseas 5:3 y Ezequiel 16:15. No lo vamos a estar leyendo ahora. De tal manera que Apocalipsis 18:3, creo que leímos hace un ratito, repite aquí de nuevo esta misma idea de difundir la infidelidad e introduce allí un nuevo elemento. Vamos a leerlo de vuelta. Apocalipsis 18:3. Para veamos este nuevo elemento que se presenta aquí para tener el plan maestro de Babilonia, este nuevo elemento que introduce. Apocalipsis 18:3. Pues todas las naciones se emborracharon con el vino de su prostitución. Los reyes del mundo se prostituyeron con ella y los comerciantes del mundo se hicieron ricos con su exagerado derroche. Vemos aquí que los mercaderes, los comerciantes de la tierra, ¿qué es lo que hicieron? Se enriquecieron con sus excesivos lujos, con todo lo que tenía allá. Hay varios otros pasajes en este capítulo que finalmente identifican a Babilonia como la fuente de la prosperidad económica que hay. Veamos aquí estos versículos para estar claro acá, para que veamos que no siempre la prosperidad económica es producto, resultado de la bendición de Dios. Apocalipsis 18, versículos 11, que nos lo lee. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. ¿Ve? Están aquí, están comprando. Versículo 15 del mismo capítulo. Vea, por favor. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido se pondrán lejos de ella por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y el versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad en la cual todos los que tenían navíos en la mar se habían enriquecido de sus riquezas, que en una hora ha sido desolada. No vamos a estar entrando en la explicación, los detalles de esta profecía, simplemente tomamos el mensaje aquí de cómo Babilonia hizo enriquecer a toda la gente y un momento en que quedaron sin esa riqueza. El apóstol San Pablo, él predijo que la generación de los últimos días en la tierra
se caracterizaría precisamente por un tipo de gente que cabe este perfil. A ver qué nos lee allí, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 2. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Tremenda listita. Pudiéramos estar hablando largo y tendido en cada una de estas características. Sin embargo, vemos aquí de que serían amadores de sí mismos. En esa capacidad egoísta, Babilonia y sus amigos participan de esa poción venenosa, así como una bruja, como llamamos, que tiene su poción para envenenar allí del árbol del mal, cuya raíz es precisamente el amor al dinero. Notemos que el dinero en sí no es pecado, no es más, es el amor al dinero. La palabra de Dios presenta personas que tuvieron mucho dinero, eran ricos, hoy en día serían llamados billonarios, millonarios, multimillonarios, pero supieron utilizar las riquezas para honrar a Dios. Pero hubieron otros con menos dinero que no pudieron hacer eso. Y aquí el apóstol Pablo lo presenta bien. Primera de, creo que lo tengo aquí bien, Primera de Timoteo 6:10. Déjenme ver que haya tomado aquí nota, si alguien lo va buscando. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Ahí dice que es el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por lo tanto, vemos aquí bien claro, la Escritura de Profecía concuerda, amplía lo que el apóstol San Pablo menciona. Dice allí en Testimonios para la Iglesia, el volumen 3, dice, la codicia es uno de los pecados más comunes y populares de los últimos días y tiene una influencia paralizadora sobre el alma. De tal manera, mis amados, la Biblia es bien clara acerca de la fuente de las verdaderas riquezas. La riqueza correcta, la Biblia dice, ¿quién es la fuente de esas riquezas? Y no nos olvidemos nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Antes, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Quién es el que da el poder, la capacidad para hacer las riquezas? Dios. Es Dios. En oposición, aquí tenemos a Babilonia, se presenta a sí misma como la proveedora de todas estas riquezas. Lo hemos leído en todos estos versículos anteriores de cómo toda la gente se enriqueció con la mercadería y se lamentan ahora que no pueden seguir teniendo esa misma riqueza. Por lo tanto, a medida que las personas siguen esta inspiración, ellos continúan viendo a Dios en busca de salvación, pero trabajan para vivir por sí mismos y a través de todos los esquemas babilónicos disponibles. Y aquí está la gran ironía, aquí está el gran engaño de que pudiéramos ir a Dios pensando que estamos viendo a Dios, pero estamos operando bajo los esquemas y las operaciones de Babilonia. Y aunque nos digamos que somos pueblo de Dios, quien quiera que sea la persona, y pensemos que estamos aquí, si estamos operando bajo estos principios babilónicos, nuestra salvación no está, somos parte de Babilonia. Podremos observar prácticas financieras entre los creyentes que violan o comprometen las claras instrucciones de Dios. Podemos ver eso allí, cómo lo hacen. De tal manera que cuando no se considera a Dios como la fuente de bendición, es poco probable que alguien honre a Dios con sus riquezas adquiridas.
Crea, por lo tanto, una situación allí de una doble lealtad. Por un lado, lealtad a Dios y por otro, lealtad al dinero, a las riquezas, porque vinieron por otro camino, donde el dinero compite allí con Dios por la adoración. Y eso es lo que Jesús estuvo exhortando y previniéndonos allí en Sermón del Monte. Quien nos lee allí Mateo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios de la riqueza, o está con uno o está con otro. Si nosotros aceptamos las riquezas de Dios como bien, estaremos honrando a Dios, utilizaremos eso como Dios quiere que lo trabajemos. Por lo tanto, mis amados, al ir aplicando lo que hemos estado mencionando, entendiendo de cómo Babilonia está haciendo esto, estaremos ampliando más en otros temas en el futuro. El curso de acción apropiado para nosotros es mantenernos en resistencia. Mantenernos en resistencia. De tal manera que el llamado a salir de Babilonia, lo vimos en mensajes pasados, donde el mensaje del segundo ángel se amplía después en Apocalipsis 18, donde dice salir de ella por lo mío. Dios tiene un pueblo en Babilonia que nosotros remanentes tenemos que ir y predicarles de que salgan allí. Ese llamado a salir de Babilonia implica finalmente a resistir mientras estamos aquí en este mundo donde dice que está con todos los mercaderes de la tierra, toda nación, tribu, todo asunto. Recuerda que es una comparación universal. Resistir a Babilonia, incluso resistir a Babilonia en cuestiones financieras. ¿Cuántos hijos de Dios lamentablemente se han visto involucrados en asuntos financieros y han tenido que pagar caro, perder dinero, a veces ir a la cárcel porque no pusieron a Dios en sus asuntos financieros? Por lo tanto, en nuestra conciencia colectiva, el dinero finalmente se ha convertido en sinónimo de una vida feliz. Jesús, por supuesto, no está de acuerdo con esto. La cantidad de cosas no nos hace feliz. Lucas capítulo 12, versículo 15, para escuchar cómo Jesús lo presenta. Lucas 12:15. Correcto. Dice, también dijo, cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. La vida no depende de poseer muchas cosas. Hay personas que tienen, cuanto más tienen, más quieren. Hay personas que tienen poco y con lo poco que tienen viven felices sin ningún problema. Estuve visitando años atrás una ciudad donde había bastante delincuencia y una persona que me fue a recibir al aeropuerto y me estuvo dando una vuelta, me llevó al restaurante a almorzar. Encontré de que hacía algo de calor y traté de abrir la ventanilla del auto y veo que solamente abrió un poquito así, no más que esto. Me di cuenta después de que andaba en un carro blindado. Él era un empresario el que estaba haciendo eso y estaba yendo con un carro blindado. Lamentablemente, aquellos que tienen recursos tienen que estar viviendo como encerrados, carros blindados, etcétera, etcétera. La vida, la felicidad no consiste en las muchas posesiones que tengamos. De tal manera de que el apóstol Pablo señala algo interesante. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. ¿Quién nos lo lee? Empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Piedad con contentamiento. La piedad, y notemos que piedad viene de pío, lo opuesto de pío es impío, la impiedad, la piedad con contentamiento.
Mis amados, este contentamiento se nutre de un espíritu de agradecimiento por lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos. Y buscamos tener lo necesario, pero no lo hacemos a través de los esquemas y la forma babilonia que enriquece a toda la gente de una manera equivocada, sino que esperamos que sea Dios quien lo hace para nosotros. Al Espíritu de Profecía estuvo para tener esto, recomendando la práctica de poder dar ofrendas sistemáticas. Ella dice al respecto, y leo allí en Testimonios para la Iglesia, la página 601. Ella dice, este sistema está dispuesto de tal manera que los hombres puedan dar algo de su salario cada día y poner aparte para su Señor una porción de las ganancias de cada inversión. Vemos allí que la receta que da Dios para combatir el impulso de buscar siempre más, dando regularmente en proporción un porcentaje de las bendiciones recibidas. Sigue diciendo ella, la benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados ulcerosos del egoísmo y la codicia. Dios ha dispuesto que la benevolencia sistemática sostenga su causa y alivie las necesidades de los sufrientes y menesterosos. ¿Necesita Dios tu dinero o el mío? No, un rotundo no, con letras bien grandes. Dios no necesita el dinero. Él es el Dios, dice el mía, la plata y mi valor, el creador. Él no lo necesita. Pero Él lo ha puesto para que tenga un doble fin. Número uno, para que podamos sostener su causa y para aliviar la necesidad de los sufrientes. Ese es los recipientes de lo que nosotros damos. Pero la principal bendición no es la iglesia, no es la causa de Dios, no es los sufrientes menesterosos que reciban lo que nosotros debemos. El principal beneficiado soy yo, que Dios está trabajando en mí para sacar el egoísmo, que es la fuente que tiene Babilonia para estar operando. Por lo tanto, mis amados, hay un camino más elevado hacia la felicidad. El apóstol San Pablo lo presenta allí a Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Quién nos lo lee? Hechos 20:35, ¿sí? Correcto. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Es más aventurada cosa dar que recibir. Dios da aquí que podemos trabajar para ganar y con ello podemos aliviar la causa de Dios y ayudar a los necesitados. La principal bendición es para mí que Dios está sacando el egoísmo y me está sacando el vino de Babilonia y no dejando que yo me enriquezca bajo los patrones de Babilonia. Mis amados, concluyendo en esta noche, hemos hablado de cómo Babilonia seduce, cautiva o finalmente trata de aniquilar. Recordemos que la Babilonia que puso a los jóvenes hebreos y a Daniel en el palacio fue la misma que los envió al horno de fuego. No siempre es posible, cuando estamos aquí, escapar la persecución de Babilonia. A través de la historia, el pueblo de Dios ha tenido que atravesar momentos y periodos donde ha sufrido el ataque, el embate de la persecución de Babilonia. Pero si nosotros podemos optar por resistir los encantos de Babilonia y de su rey. La forma de hacer eso, el apóstol Santiago lo dice, Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Quién nos lo lee? Santiago 4:7.
4:7 y someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Aquí está la fórmula. 3 partes. La primera cosa para poder finalmente escapar y resistir los encantos de Babilonia es someternos a Dios. En vez de dejarnos que el canto de la sirena de Babilonia nos lleve en dejar de ser manipulados por Babilonia, dejando que Dios transforme nuestra vida y no tratar de conseguir las cosas que el diablo presenta a Babilonia de esa manera, la primera cosa es someternos a Dios. La segunda cosa que viene aquí, hay que resistir al diablo. Si estuviéramos presenciales, lo he hecho más de una vez, pero ponte ahí para hacerlo con alguien en tu casa. Traten de que 2 personas unen sus manos y aprieten, que el uno esté presionando el uno para el otro, que estén tratando de uno empujar para acá y el otro para allá. Y dependiendo si tienen 2 personas que tienen más o menos la misma fuerza, van a estar allí y no se va para ninguna parte. Hasta que uno de los 2 se cansa un poco y finalmente cede. Pero si son fuertes, mientras tú estás haciendo esa presión allí y estás ahí como medio que temblando de que tiene aquí, no es nada agradable, mis amados. Resistir no es agradable. Resistir requiere esfuerzo. Resistir necesitamos en primer lugar someternos a Dios, porque por nosotros el diablo nos lleva. ¿Has visto esas peleas donde a veces se ponen así con puño para ver quién puede? No lo trates de hacer con el diablo porque de una sola te lleva. Pero si yo me someto a Dios primeramente y dejo que Dios obre, entonces puedo resistir y no va a ser agradable, pero Dios va a dar la fuerza necesaria. Y aquí está la promesa. Si hacemos eso, termina diciendo, el diablo huirá de ti. Mis amados, nos estamos adentrando cada vez más, donde podremos ver Babilonia obrar de 1001 formas que a veces no pensábamos ni soñábamos. Va a estar ejerciendo su encanto engañador, de tal manera, si fuera posible, a unos escogidos, como dice la Escritura. Pero nosotros podemos entender cuál es la estrategia de Satanás, estar abiertos y no dejar enriquecernos con su mercadería que enriquece a todo el mundo, sino permitir que lo que yo tenga sea lo que Dios me provee. Y lo que Dios me provea, de que yo lo utilice de la forma que Dios quiere, de que yo pueda mantener la iglesia, apoyar a los pobres. Lo que queda con la bendición de Dios está haciendo que está sacando de mi corazón el egoísmo, el vino de Babilonia que pone a sí mismo en primer lugar. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos someternos a Dios, que podamos poner nuestra vista en Cristo Jesús, que podamos permitir que Él obre dentro de nosotros y cuando llegue no sea triste de que creyendo que estamos en el reino de Dios, estamos siguiendo engañados toda la estrategia y estamos entrampados en Babilonia. Que cuando llegue ese día final y cualquier día de aquí hasta el final, hasta que veamos a Jesús, que podamos estar claros de que tú y yo, aunque podamos padecer la persecución de Babilonia, no somos parte de Babilonia, seguimos siempre el camino a Dios. Que Dios nos bendiga. Para ser despedidos en oración. Querido Dios y Padre nuestro, al completar nuestro tiempo aquí juntos, hemos presentado la petición de nuestro corazón. Hemos, oh Dios, meditado, hemos sentido tú hablando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras almas, de poder estar claro de las estrategias de Satanás, de la estrategia de Babilonia, de coerción o de manipulación, de poder tratar de embaucarnos con sus engaños. Pedimos, oh Dios, de que podamos estar bien claros de cómo Babilonia opera, para que no seamos engañados de pensar que estamos dentro de tu pueblo y estar operando por los principios de Babilonia. Al completar este día, oh Dios, que podamos agradecer tu cuidado, que mañana podamos continuar nuestras actividades y que al final del tiempo, cuando vengas a buscar a los tuyos, nos encuentren en el gozo del Evangelio. Bendiciones que pedimos en los méritos sacrosantos de Jesús nuestro Salvador. Amén.